Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional por el Acuerdo Cívico y Social, Provincia de Buenos Aires. El doctor Juan José Álvarez, diputado nacional por el peronismo, Provincia de Buenos Aires. El señor Adrián Pérez, diputado nacional por la Coalición Cívica. La diputada Silvana Giudici, diputada nacional por la Unión Cívica Radical. La señora Gisela De Luca, víctima de la inseguridad. Su marido Emiliano Martino fue asesinado en Ramos Mejía. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Gracias, muchas gracias. Le quiero agradecer mucho a Gisela que se haya molestado hoy en venir. Es un gusto para mí. ¿Cuándo ocurrió esto, Gisela, el asesinato? Ocurrió la madrugada del 14 de junio, lunes 14 de junio. Sí, cuando Emiliano venía de la pizzería, que su horario siempre era llegar tipo 12 de la noche, 12 y cuarto. Es interceptado por 4 delincuentes, aparentemente cuando estaba entrando la camioneta a mi casa, porque es decir, todavía se maneja la hipótesis de que pudo haber sido interceptado en el camino de cuando él venía hacia mi casa. ¿Que lo han seguido, dice usted? ¿Qué? ¿Que lo interceptaron o que lo siguieron? Puede ser que lo hayan interceptado en el camino y que él ya haya venido con gente dentro de la camioneta, o que directamente lo hayan interceptado en la puerta de mi casa. Eso se está investigando. Yo estoy con mi beba y escucho bullicios cuando él está entrando en la camioneta, escucho el portón que es levadizo, y bueno, acá viene Emi. Y empiezo a escuchar bullicio y me llama la atención, porque digo, qué raro que él venga con alguien. Yo, habrá venido mi suegra a ver a la nena, pero hasta ahora. En Ramos Mejía fue esto, ¿no? En Ramos Mejía, sí. Y bueno, entonces yo me dirijo hacia la ventana de mi cocina que da hacia la calle. Digo, capaz que hay gente hablando. Entonces levanto la persiana y veo un auto estacionado. Digo, capaz que hay gente, pero sigo escuchando el bullicio y me dirijo hacia la puerta de la cocina que comunica con la cochera. Entonces cuando él está abriendo la puerta me dice, Gisela, quédate tranquila. Entonces cuando me dijo así, yo dije, bueno, ya me iba. ¿Y se metieron en la casa? Sí, cuando Emi está abriendo la puerta, veo que Emi entra, así como entra, se dirige hacia la planta arriba de mi casa. Y así atrás de él entran los 4 delincuentes, eran una mujer y 3 hombres. Yo estaba con la beba UPA, la beba cuando los ve se pone a los gritos, se pone a llorar porque no los conocía, encima yo me puse nerviosa. Bueno, a mí me hicieron sentar en el sillón y la delincuente y otro más se quedaron conmigo y los demás fueron con Emi a la planta alta y bueno, por lo que ellos me dijeron, vinimos a buscar plata. ¿Había dinero en la casa? ¿Había plata? Sí, ¿no? sí, eran ahorros que teníamos nosotros de siempre, nada como se dijo que tanta plata, no, eran ahorros que como puede tener cualquiera. Se dijo que podía haber sido un familiar también, ¿no? Que los hubiera Se dice que sí, denunciado. que salió diciendo Scioli y eso, que puede ser un familiar del entorno íntimo. ¿Usted no cree eso, no? Yo no creo que un familiar del entorno íntimo me pareció como una cosa, y si además, no sé, me pareciera que hubiese sido así, tampoco se tendría que haber dicho públicamente, porque eso está... Cuéntenos lo que nos dijo recién en el corte, porque estábamos hablando sobre el tema, a toda la mesa le digo, que le quería llevar a su chiquita, la mujer, la delincuente. Sí, la delincuente. Porque era la jefa, era la jefa de la banda, dicen. Era la jefa, una mujer. Sí, era apodada la mata policías, le decían, supuestamente. Apodada como la mata policías. Ah, la mata policía, Dios mío. Así que sí, ella en el momento que llega la policía, ellos se ponen nerviosos. Entonces, cuando se empiezan a poner nerviosos, es decir, el auto de escape de ellos se había ido, porque al llegar el patrullero el auto se fue, o sea que ellos tenían que salir de alguna manera de mi casa.
¿Y quién llamó a la policía, al patrullero? Supuestamente dicen que fue un vecino no, una persona que pasaba por ahí, que es más, se está llamando a declarar a la persona que llamó al 911, pero no se presenta a declarar. No se presenta. No. Yo leí en el diario que era un vecino que llamó al 911, ¿no? No, eso Muy se está astuto. investigando, pero la persona que llamó al 911, que dio un nombre que, bueno, y no se está presentando a declarar, no sé por qué. Eso es importante, ¿eh? Sí, pero no sé por qué no se presenta, por eso. Bueno, y la policía que le decía que le llevaran a la chiquita como rehén, ¿no? Estoy un poco afónica, disculpe. Sí. Que le sacaran su hija, ¿no? Sí, bueno, cuando la delincuente me quiere sacar a la nena, que Emiliano en todo esto se dirigió hacia la cochera con los otros dos delincuentes, yo le pedí por favor que no me saquen a la nena. Entonces uno de ellos le dijo, dale a la nena a la madre. Y bueno, a todo esto la policía dice, bueno, si está todo bien, que alguien salga a decir que está todo bien. Entonces ellos querían que vaya yo. Yo le digo, miren, la nena estaba a los gritos, me decían, calma la nena vos, me decían, calma la nena. Y yo la nena no la podía calmar, porque en esa situación... 9 meses, ¿no? ¿Cuántos? 9 meses tenía Alma en ese momento. Entonces yo me dicen, acércate a la ventana. Le digo, miren, si yo me acerco a la ventana no voy a decir que está todo bien. Y ahí se acercó Emi y dijo que discúlpeme, sí, se la estábamos mostrando recién, bueno, ahora son fotos suyas con Emiliano, ¿no? Pero esto que yo le iba a mostrar, qué bien que lo grabaron, muy bien, ¿eh? Porque lo iba a mostrar acá. Esto va a haber una reunión, una concentración, ¿no? ¿Esto va a ser cuándo? El sábado 25, a las 19 horas en el Obelisco y en la plaza o punto principal de cada ciudad de Argentina. Sí. Justicia para Emiliano Martino. Basta de matar, basta de violencia, justicia para todos. Bueno, la dejo un momentito tranquilita, después vamos a continuar. Qué terrible, ¿eh? Tremendo. Álvarez, qué horror, ¿eh? La destrucción de una familia, pobrecita. Es tan joven quedarse solita con su hija. ¿Vive sola con su hija? No, ahora me fui a vivir con mis papás, porque no quiero estar más en la casa. No puede estar en la casa, es lógico, ¿no? No quiero volver, es más, está todo impecable como cuando su ropero, está todo igual en mi casa. ¿Y la chiquita que lo nombra al papá? Sí, la chiquita ayer cuando volví a la marcha que tenía puesta la remera, llama a su papá, le tira besos, le dice papá lindo, si lo reconoce, encima es feo que lo vean en la foto donde dice justicia, por eso yo quiero llegar hasta lo último de esto y saber la verdad y el día de mañana poder decirle a Alma qué pasó con su papá. Tome, pásale un pañuelito, disculpe. Está bien, está bien. Pásale, pobrecito. Bueno, pero, gracias. pero en un momento se dijo que había sido la policía que había disparado. No está todavía claro eso. Sí, la policía disparó ya desde la puerta de mi casa. Yo no entiendo por qué dispararon sabiendo que había un rehén, porque ellos sabían que mi marido estaba... Él se tiró del auto. Claro, él desde que, es decir, de la puerta de mi casa cuando sale, que se asoma él a la ventana y le dicen, si está todo bien, salga. Y él le dice, miren, yo soy el dueño de casa, les dijo, en un rato voy a salir. O sea que él ya le estaba diciendo que él era el dueño de casa y que iba a salir. O sea que ellos tenían que saber que los delincuentes no iban a salir solos, un rehén se iban a llevar. Se podía haber salvado, ¿eh? Sí, es lo que digo yo, es lo que digo yo. El relato que vos estás haciendo se podía haber salvado. Sí, encima los tiros... Una negligencia. No, en la puerta de mi casa, yo con la beba gritándole de la ventana y a los tiros, era terrible. El pobre asustado y haciéndoles así que no le disparen. ¡Ay, qué horror, Dios mío! ¡Qué situación! Y ver todo eso. No te olvidás nunca más de esto. ¿Cuánto crees que duró? Yo creo que dentro de mi casa habrán estado unos 20 minutos, por ahí. Y bueno, después de esto, Emiliano tiene una persecución como unas 9 cuadras, lo persigue la policía. Porque esto no pasa en la puerta de mi casa. Después Emiliano se va con ellos y lo siguen, eran creo que 4 patrulleros y 4 patrulleros disparándole. O sea que... Ramos Mejía, qué peligro, además, con lo que eso implica, ¿no? Claro, Dios entonces mío. Él se tiró de la camioneta y corrió hacia una garita para resguardarse. Y ahí es donde cayó muerto. Ahí es donde le cae. Por la espalda no mataron. Por la espalda, sí. Y puede haber sido alguien, algún policía, no pensando que era uno de los delincuentes. Era de noche, se presta una confusión, eso sí. Mil perdones, vamos a ver qué comemos hoy. ¿Cómo está Margarita? ¿Bien? Muy bien, Mirta, gracias por la invitación. Al contrario, querida, ayer fue muy escandalosa, ¿no?, la reunión en la Cámara. Después nos va a contar, ¿qué pasó? Sí, bueno, la visita del jefe de gabinete, más allá de que la Constitución le obliga a venir una vez por mes, y por lo menos desde que yo asumí en el mes de diciembre, es la primera vez que lo veíamos, ¿no? Así que, bueno, tratamos de mantenernos ahí sentados pese a las provocaciones permanentes. El jefe de gabinete es un provocador profesional y provocaciones gratuitas, en realidad, porque me parece que saca a relucir cosas, nombres de gente, una agresión gratuita organizada
organizaciones que trabajan en favor, digamos, de la lucha contra la trata de personas, ¿no? Y él descalificó a una de las diputadas. Claro, y a la gente que trabaja, sobre todo, para combatir el delito. Yo después le decía, mejor sería si tiene que designar a alguien y escrachar a alguien, que lo haga con los nombres de los delincuentes y no con los que trabajan contra el delito. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a ver qué comemos hoy. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, de ¿qué entrada tenemos les trajimos hoy de rico? un paté de ave acompañado de panceta, ensalada de rúcula. De segundo plato vamos a tener un salmón del Pacífico al horno, acompañado de papas al horno y verduras asadas. Y de postre tenemos una marqués de chocolate y crema de helado de naranja. Bueno, muy bien, muchas gracias, riquísimo. Que tengan buenas tardes. Gracias, Martín. Pueden empezar, señores. Usted, si no quiere comer, tiene la libertad de no hacerlo. Muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias. Haga de cuenta que está en su casa. Gracias. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower Buenos Aires Hotel. Estamos tomando vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus, que es uno de los dueños del canal, así que lo tengo que decir. Y el chef es Martín Maneiro. Siempre es un gran vino. Es rico, en serio que sí. Bueno, empecemos con esto que parece que está muy rico. Cuéntenos, Álvarez, ¿cómo ve el país usted? Usted es oficialista, ¿no? No, yo lo que estoy es... Yo leí por ahí que lo llama está en Kirchner. todo, Que Mirta, hablo con Kirchner, sí, claro. Lo llama Kirchner, Sí, es cierto que hablo dialoga con él. con Dígale que se calme un poco, que no esté enojado. Dígaselo usted que está ahí, lo debe estar viendo. No sé. Yo sé que después le informan lo que decimos acá, eso sí lo sé. A ver, Kirchner ocupó un rol importante como jefe político del justicialismo, es el presidente del partido. Y la verdad que en un momento donde se viene el año que viene una elección nacional de recambio de autoridades, y sobre todo las que más conmocionan públicamente, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los partidos políticos debemos empezar a reorganizarnos. A mí me parece que es un grave error que los partidos políticos, y empiezo por el mío, se fraccionen en función de veleidades de los distintos candidatos, porque entonces no sabemos, ¿no?, quién es quién. Fíjese lo que pasa en este programa, ¿no? Cuando me dicen las chicas, bueno, ¿y qué bloque? Terminan diciendo de peronista de la provincia de Buenos Aires. En realidad es el bloque peronista, que es el bloque al cual yo pertenezco, que es uno de los tantos bloques, entre los cuales que está dividido la Cámara de Diputados. Ni le cuento las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, con lo cual... ¿Qué me quiere decir con eso? Que hay que unificarlo. Y hay que empezar a trabajar seriamente para que los partidos políticos se identifiquen. Todos. Bueno, por eso hay que trabajar. Por eso hay que trabajar. Y hay que empezar trabajando ¿con quién? Con el presidente del partido. Entonces, en función de eso... Y es el primero que los pelea él. En función de eso... No es el único, esto es lo grave. Si fuera el primero y el único no sería tan grave. El problema es que no es el único. Y en función de eso y de otra cosa que a mí me importa mucho y que tiene que ver también con lo que estamos hablando hoy, este es un tema que yo, la verdad, pensé, dije basta, no, ahora estaba cansado. 2 stents hace un año me pareció que fueron un buen aviso para decir que me podía tranquilizar un poco. Pero la verdad que viendo la situación creo que todavía... ¿Usted tuvo 2 stents? Hace un año. Cumplo años dentro de unos días. Se lo ve muy bien, ¿eh? Por suerte, sí, me cuido. Sí, me cuido. ¿Está más flaco usted? Sí, estoy más flaco. Sí, me cuido. Pero la política no es lo ideal para eso, ¿eh? Pero ninguno se aleja. Pero creo que si lo dejo me muero seguro. ¿Sí? Tanto la apasiona, ¿no? Sí, tanto en mi vida. El diputado Juan José Álvarez es nieto de Tito Luciardo. Para aquellas personas grandes como yo recordarán que fue un actor maravilloso, un bailarín de tango excepcional y un personaje muy querido. Y muy amigo de Daniel Tiner, ¿no? De Daniel, de mi marido, sí señor, sí señor. Gran amigo, gran. Porque había filmado en Francia una película con Gardel, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que a mí lo que me pasa con el tema de mi abuelo... Abuelo materno, ¿no? Sí, papá y mamá. Es que, claro, los personajes esos formaban parte de la cosa cotidiana de mi vida. Daniel Tiner, claro. Lamas... el mismo, obviamente... Lamas Fernando Lamas, que fue a... Mamá dice que cuando se casó que fue Fernando Lamas, fue la peor cosa que hizo, pues estaban todas las amigas con Fernando Lamas y nadie con la novia. Mire usted, qué gracioso. Y entonces, me contaba que eso era demasiado cotidiano, entonces claro. A veces me cuesta. Yo me acuerdo la primera vez que vine a este programa hace unos años, yo era candidato a intendente en Hurlingham. Entonces, hacía mucho que no venía, 3 años. La última vez que vine, sí, cuando gané como diputado. Yo le empezaba a tutear a Mirta.
Entonces Mirta me dice, ¿me vas a tutear? Claro, lo que pasa es que Mirta Legrand en la cosa de mi casa no era una cosa... Yo no tengo esos diálogos, me los No, inventan. está el tape. Así que tengo ahí... ¿Me vas a tutear? Le decía yo. Sí, claro, porque yo no puedo, dije yo. Además, la primera vez que era un chico que recién empezaba la política. Sí. ¿Cuántos años hace eso? ¿Lo digo? Diga, yo no tengo complejo. No, yo tengo. Ah, usted tiene... Año 94, a ver si Ajá. 16. Muy, bastante. ¿Empezabas con la política? Empezaba pues, la política como tipo importante, digamos, como candidato. Pero era intendente. Pero como candidato. Era intendente. Era un militante que no me invitaban a los programas. Entonces, de repente estaba sentadito, se prenden todas las luces, ¿no? Aparece Mirta Legrand, yo no sabía ni No qué me diga, decir. no sabía quién era. No me diga Sí que no sabía quién era, pero... Estuvo a punto de decirlo. No sabía qué decir yo. Después, por suerte, aprendí un poco más. No, pero siempre se ha desenvuelto muy bien en televisión y saben, los políticos saben siempre. Bueno, cuénteme, Pérez, ¿a qué va a ser candidato el diputado Pérez? Hemos lanzado la candidatura la semana pasada, hemos presentado las candidaturas. Sí. Yo voy a ser candidato a jefe de gobierno. A jefe de gobierno. Estamos trabajando, nos parece que nos hemos preparado bastante. Es la primera vez que presentamos una candidatura para gobernar la ciudad de Buenos Aires, pero... ¿Y cómo ve la ciudad? Yo la veo abandonada. ¿Abandonada? Abandonada en el sentido, me parece que Macri ha decidido emprender otra lucha ya hace un tiempo, que tiene que ver con su candidatura presidencial, está muy abocado a eso, a pelearse con Kirchner, a Yo no recorrer el quisiera país. estar en los zapatos de Macri, Sí, que le está pasando pero mal, me parece que Diga él... que se va a casar y está contento con eso. Sí, pero me da la Y así sensación que no de ve que... bien la ciudad, diputado. Yo no ¿Qué veo... encuentra? ¿Está sucia? Cuénteme. No, lo que veo de la ciudad Insegura. me parece que hay... Bueno, la inseguridad, pero eso tampoco hay que plantearlo como una cuestión exclusiva de la ciudad. La verdad que es un problema nacional muy generalizado. Pero sí había... Yo tengo una visión bastante distinta de la de Macri, o bastante lejana, pero lo que sí se esperaba era una mayor capacidad para gestionar. Y la verdad que muchos problemas tienen que ver además con la improvisación y la falta de gestión. El tema del colegio, independientemente... Esto es terrible. El tema de los colegios. Ayer estábamos mirando en la semana lo que fue la ejecución del presupuesto en educación, en lo que eran obras de infraestructura. Se ejecutó el 7% hasta ahora del total de los recursos previstos en el año para obras de infraestructura. Entonces, indudablemente, el reclamo es un reclamo de justicia. Si no se puede dar clases y recibir enseñanza... Es cierto... ¿Usted qué hubiera hecho si los alumnos le toman los colegios? ¿Cómo hubiera actuado usted? A mí me parece que ¿Les hubiera dado hay que su tener teléfono otra particular, capacidad. su celular, se los hubiera dado, como lo dio el A mí me parece que hubo poca capacidad de diálogo previo, ¿no? Entonces, el macrismo me da la sensación de que llega muy tarde al conflicto. Igualmente, ahora, digo, a mí me parece que es un reclamo absolutamente justo. Me parece que es una discusión muy primaria. Estamos discutiendo en educación. ¿Pero el método le gusta? No, pero lo que digo es, me parece que los chicos tienen que poder salir de esa lógica del conflicto. Me parece que pudieron hacer una cosa... Discúlpeme, tienen que empezar a actuar los padres ahora, ¿eh? Sí, porque yo creo que ellos... ha llegado a un punto que no. Ellos tienen que salir del conflicto, vuelve porque atrás de esto, en definitiva hay algo que sí es importante, que estemos discutiendo... Cuéntenos yo creo para la audiencia, para que sepan, para ilustrar a la gente. A mí me parece que tienen que buscar otra... A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Se logró establecer algo que era importante, que es establecer en la agenda pública el tema de la educación. Entonces, este tema que es vital, la verdad es que pasa siempre desapercibido y tampoco es responsabilidad lo que está ocurriendo del macrismo exclusivamente, porque si uno mira lo que ocurrió para atrás, la verdad que el descuido de la educación ha sido patrimonio de muchas gestiones. Sí, y la falta de gestión... No solo de la capital. No, de todas. Entonces, ahora, me parece que haya alumnos que digan, no, mira, vamos a plantarnos con esto y vamos a poner el tema en la agenda, está bien. Lo que me parece es que perdurar con una situación que implica la pérdida de clase y demás es dañino. Con lo cual, los alumnos tienen que poder, me parece que se ha cumplido una cuestión muy importante, que es poner el tema en discusión. Ahora, ustedes... Y creo que hay que... Discúlpeme que le interrumpa. Veamos la realidad, porque yo en mi casa pensaba esta mañana, estos chicos viviendo en los colegios, durmiendo, cocinando, conviviendo mujeres y chicas y varones. Es anormal esto, tanto tiempo además, y que no se le ve solución. ¿Usted qué piensa, diputada Giudici? Mirta, el problema es que hay una decisión del gobierno de Macri desde su asunción de desconocer todos los ámbitos de participación y diálogo con la ciudadanía. La escuela no es exenta. ¿Cree que estará así? Yo creo que sí. Creo que, bueno, nosotros estuve en la ciudad, tuve distintos cargos en la ciudad,
y conozco la necesidad, no solo de los jóvenes, de los vecinos, de participar, de involucrarse. Los centros de gestión y participación, que eran ámbitos de diálogo, discusión permanente, formulación de propuestas, hoy son casi un mero ambiente para hacer trámites. Y en los colegios lo que está faltando es un interlocutor. Yo lo conozco al ministro Esteban Burlich y sé que es una excelente persona. Sí, sí. Y no tiene que ver con darle el teléfono a los alumnos, significa mucho más que eso. Hay que crear, por esa acción, crear un ámbito institucional para que los jóvenes sientan que hay un Estado presente y que va a resolver esa situación. Como decía Adrián, 7% del presupuesto de educación ejecutado, infinidad de obras sin hacer, cuando Macri al asumir tuvo superpoderes. Le dieron en la legislatura una herramienta para ejecutar las cajas chicas, para hacer justamente estas obras. ¿Pero plata tenía o no? Tenía plata y tenía facultades extraordinarias para ejecutarla, sin licitación, con procesos abreviados. Es decir, que ahí está la doble responsabilidad. Un gobierno que dijo que está en contra es difícil, ¿eh? Es difícil, pero la educación, en este caso la infraestructura escolar, depende solamente del presupuesto del gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos una propuesta para salir para adelante. Creemos que hay que intervenir rápidamente. Las tomas no pueden ser eternas ni prolongadas porque los propios involucrados se están haciendo daño a sí mismos. Seguro. Compartimos el reclamo, reivindicamos el reclamo, pero creemos que la toma tiene que terminar. Y nuestra propuesta tiene que ver con esto que le decía antes, la participación activa de la ciudadanía y de los jóvenes en la gestión y en la planificación del presupuesto. Yo soy ciudadana, por ejemplo, ¿y qué puedo hacer? ¿En qué puedo colaborar? Los alumnos, en primer lugar, creo que, y los alumnos y los padres, como usted decía, tienen que... Antes había un ámbito que era muy efectivo, que era la cooperadora. Es verdad. Hoy la cooperadora tiene un rol, le diría, casi secundario en las escuelas. Y sobre todo en las escuelas medias, donde los chicos, por una cultura de, bueno, mamá, no me acompañe, yo puedo solo, van generando esa diferenciación en que hasta está mal que los padres vayan a la escuela a participar. En algunas escuelas me parece que hace falta regenerar ese ámbito. Pero además yo le hablaba de la propuesta. Creo que tenemos que presentar una ley para proponer, así como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires crea una herramienta que es el presupuesto participativo, creo que hay que hacerlo urgentemente en el ámbito del Ministerio de Educación. Generar un consejo donde participen los estudiantes, los padres, los legisladores, los gremios y las asociaciones que trabajan en el tema de la educación, para que cada año se sepa cuál va a ser la partida que se tiene que ejecutar, cómo se ejecuta y cómo se aplica. ¿Habla de dinero, la partida de dinero? Hablo de los alumnos también. No, en la planificación, digo yo, no en el gasto, sino generar, bueno, a ver, cada uno sabe en su escuela qué le falta, si la canilla, si el gas, si el techo. Entonces, la prioridad tiene que estar fijada de manera compartida. Creo que hay que generar... Los chicos hoy nos dieron un ejemplo con este reclamo. Hay que participar y hay que involucrarse. Quieren involucrarse. Estamos hablando de un reclamo porque la educación merece un debate un poco más profundo. Estamos discutiendo lo mínimo. Lo mínimo es tener escuelas con gas, ¿no? Electricidad, muy mínimo. Lo que están pidiendo es lo mínimo. Me parece que hay un debate respecto de también qué es lo que está pasando con la calidad educativa, que se ha deteriorado mucho. ¿Cómo hacemos para incorporar las nuevas tecnologías y la comunicación, más idiomas, doble jornada? Hay una situación también que ha cambiado mucho la vida de las nuevas composiciones familiares, que tiene que ver con una demanda distinta también para el colegio. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una demanda muy fuerte para jardines maternales que no es satisfecha. Entonces tenemos que poder plantear una reforma en serio en la educación y la verdad que hemos empezado, por lo menos se ha empezado por algo, que es, bueno, tengamos la infraestructura, ¿no? Me parece que el reclamo es válido. Y combatir creo que, la deserción también. Y una deserción muy importante, sobre todo en el secundario, ¿no? Me parece ¿Más que en la primaria? Sí, más que en la primaria. Hoy el nivel de deserción muy alto es en la secundaria. Es ese además, porque hoy nosotros tenemos una tasa de abandono de la escuela muy alto en relación a los años anteriores. Obvio que el de la provincia de Buenos Aires es el más alto de todo el país, muy por arriba. El promedio nacional es 16%, provincia de Buenos Aires tiene 23% de chicos que abandonan la escuela, pero lo grave es que la edad promedio de abandono del colegio son los 14 años. Entonces el chico que hoy abandona la escuela a los 14 años
Es el chico que casi no tiene diferencia entre el abandono de la escuela para no hacer nada y su ingreso a la droga o al delito, la verdad. ¿Por qué cree usted que dejan, que abandonan, Margarita? Bueno, hay muchas razones y me parece que Adrián planteaba. Obviamente que la educación hoy, pese a que la Argentina tiene una ley de financiamiento educativo como casi no tienen otros países, tiene un presupuesto alto destinado a la educación. Ahora, el presupuesto no se ejecuta como primera medida. Y lo otro es que en términos curriculares, de contenidos de la educación ha dejado de ser el instrumento que padres e hijos perciben como el mejor camino para permitirnos alcanzar un futuro distinto. Se aburren, ¿no? También, ¿eh? Bueno, eso tiene que ver con los contenidos. Aburrirse en un colegio es muy grave. A veces los contenidos de la escuela, hay chicos que estudian con los mismos libros que estudiábamos nosotros hace 50 años atrás. Pero el contenido urgentemente, hay una educación mucho más moderna. Lo peor que puede pasar es un gobierno que le dé la espalda. Esto es una alarma y hay que aprovechar esta oportunidad para involucrarse en profundidad en el problema. El gobierno le da la espalda, Macri dice que no los va a atender y el ministro dice que estamos formando piqueteros en las escuelas. No, lo que tenemos que entender es que estamos formando ciudadanos en las escuelas y el reclamo es parte de la formación de ciudadanía. Espero que el gobierno lo entienda y que pueda aprovechar esta oportunidad para llevar adelante. A mí me parece que esta idea de involucrar en un esquema participativo a todos los sectores, para que el año que viene no volvamos a encontrarnos con estas sorpresas. En general, todos los inicios de clases tenemos reclamos de los sectores docentes. La novedad ahora es que son los estudiantes los que protestan. Sí, esto habla de la crisis del sistema. Lo que dice Mirta es cierto respecto de que este es un gobierno que condiciona a cada gobierno que no tiene su color político. Esto también, es efectivamente así y hay que reconocerlo. También digo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires particularmente, es el gobierno menos condicionado, porque la lógica de condicionamiento fundamentalmente tiene que ver con los recursos. Hoy eso es una con los recursos. Pero no creo que sea ese el problema de... No, por eso digo, pero lo que digo es, hoy no es el problema, porque plantear que el problema pasa por ahí no es cierto en la ciudad que tiene recursos propios. Hay otras cuestiones que hay condicionamientos. En la seguridad hay condicionamientos. Porque la verdad es que la ciudad es una ciudad autónoma que tendríamos que tener. Hoy el traspaso de la policía... Scioli diciendo que tiene las manos atadas es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando Macri dice que no lo deja. Lo que digo es, hay que poner las cosas. Yo, en el tema educativo, la responsabilidad es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene sus recursos, que no ejecuta el presupuesto y que no ha avanzado en una reforma y que además para mí no prioriza educación pública. Así que eso, en eso no tengo duda. Para un cargo, sabe cuáles son los condicionamientos para ejercer ese cargo. Sabe cuáles son las limitaciones y cuáles son los problemas. Si no sabe resolver el problema de la seguridad, hoy el gran problema que tenemos es que no saben cómo resolverlo o no quieren resolverlo. Esto tiene que ver con incapacidades, falta de diagnóstico. No saben cómo hacerlo. Y tiene que ver con altos niveles de connivencia con el delito también. Hay demasiados puntos de encuentro, muchas veces entre la política y el delito también. Ahora, el señor que no sabe cómo resolver los problemas, el señor que dice hoy que le atan las manos o que está condicionado por el gobierno nacional, nunca debió haberse postulado para ese cargo. Pero además tiene que decir claramente, digo, es tan serio, que tiene que decir claramente cuál es el condicionamiento, porque si no, son excusas muy generales. ¿Y usted qué piensa que son? ¿Cuáles? Yo creo que hay básicamente en el tema de seguridad, que es el que más conozco yo, me parece que en el tema de educación y en otros temas, lo mismo, yo creo que hay en algunas jurisdicciones una falta de gestión que es el meollo del problema. ¿Falta de gestión? Sí, lo que acaba de decir Margarita. Se votó un presupuesto como participación de PBI, como pocos países del mundo tienen. 6 puntos del PBI se destinan a la educación pública. Ahora, si después eso baja y no se puede gestionar, y lo mismo pasa en el tema de seguridad. Mire, planes de seguridad, usted hace un concurso y le tapan el living de planes de seguridad. De Narváez tenía un plan, ¿no? Yo no lo conocí pero sí. ¿Lo habló con usted? ¿Nunca lo habló? No, el plan no, la verdad que no. Y ahora, el problema es que usted agarra cualquiera de esos planes y después tiene que ejecutar. Mire, yo me puedo comprar el libro de los almuerzos, pero es probable que a mí no me salga un programa exitoso como el que tiene usted. Entonces, tiene algo más que ver, que decir y repetir cosas de Internet, porque ahora Internet tiene la ventaja de que todo el mundo corta y pega. La experiencia de acá, la experiencia de allá, dicen 4 palabras graciosas, policía comunitaria. Bueno, por algo existe la idoneidad, gente que sabe hacer su trabajo. Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Y no. Entonces, el idóneo, cuando más allá de lo que puede hacer,
no puede, entonces debe decir, mire, este es el condicionamiento que tengo. No, permita que alguien colabore con él. Porque normalmente quien no sabe empieza a plantear Lo grave es que Macri nos dijo que sabía, que tenía equipos formados y que iba inmediatamente a generar una revolución en la ciudad. Scioli, ¿eh? Sí, en eso tenemos algo en común. Que sabían cómo resolver los problemas y después del tiempo que llevan de gestión no se da cuenta que no sabían. Pero curiosamente las encuestas le dan muy bien a Scioli. En realidad no sé cuáles son las encuestas. Yo nunca creo. De verdad, yo nunca creo demasiado en las encuestas, ni buenas ni malas. Me parece que son siempre a medida. Pero la verdad es que el fracaso de Scioli en términos de gestión pública y de gestión de gobierno en las áreas claves de la provincia, como son la seguridad, la salud y la educación, está a la vista. Una provincia que tiene el 23% de deserción escolar, que tiene los hospitales en el estado en que se encuentran, o que tiene los gravísimos problemas de inseguridad. Gastan muchísimo, invierten mal, ¿qué hacen? Administran mal. Miren, yo les digo en un tema clave como es el tema drogas. Hoy se gasta más dinero en la publicidad que se le da al acto de incautar un cargamento que a los programas de prevención de adicciones. En la provincia de Buenos Aires hay solamente 3 centros de prevención de adicciones, con una población como la que tiene la provincia. Bueno, ayer fue bastante vergonzoso para la presentación del jefe de gabinete cuando habló del tema de seguridad, porque me parece que es desconocer la existencia. ¿Qué dijo sobre la seguridad? No dijo nada, habló de casos y habló de que había disminuido el delito. Son estadísticas realmente, la verdad. En primer lugar dijo que no sabíamos nada. Sí, sí. Que el Congreso había sancionado una ley horrible y que los diputados no sabíamos nada como para preguntar. Un nivel de ¿Es verdad que llegó y saludó a todos uno por uno? Sí, suele hacer eso. Suele hacer eso. ¿Y quién no le dio la mano? ¿Alguien no le dio la mano? No, Patricia Bullrich no le dio la mano, creo. Mire, ¿Y Lilita fue? No estuvo. Pero el destrato que nos sometió después, la verdad que mejor no hubiera saludado. Nuestro bloque se retiró. Ustedes se retiraron, ¿no? Sí, ocurrió lo que, en realidad, ocurrió eso en la intervención del jefe de gabinete. Se hizo alusión a una de las asesoras de la diputada Gil Lozano, que ha trabajado mucho y con mucho respeto y con mucha seriedad el tema de trata de personas, que está trabajando en un proyecto de ley para sancionar, delicado, que es un tema delicado, que la verdad es que es mucho más fuerte de lo que sale a la luz pública. Hace muy poco vino una relatora de Naciones Unidas, donde el gobierno le hizo una agenda de entrevistas, y obviamente la relatora... Raro tiene, imposible recordarlo. Sí, es muy difícil. Porque es nigeriana. Nigeriana, exacto. Y ella, la verdad es que nosotros, la diputada Gil Lozano, armó otra agenda para permitir conocer el tema desde otra visión, que no es la visión desde el gobierno, y esto ha molestado mucho al gobierno, porque la verdad es que la relatora lo que se llevó es la impresión de que el tema es grave en la Argentina, que hay poco apoyo del Estado en términos de recursos y que hay una mala ley para el tema. Pero la verdad es que esto tiene que ver con el trabajo de alguien que lo ha hecho con mucha seriedad durante mucho tiempo. Entonces, la verdad que el destrato de ayer... Es doloroso, eso duele mucho. Ahora, yo lo que creo que un tema tan importante está previsto en la Constitución, que es que el jefe de gabinete de ministros de la Nación vaya y rinda su informe, que como dice Margarita... ¿Cada cuánto dice la Constitución? Debe hacerlo mensualmente, que no se hizo nunca. Alternando cada una de las dos Cámara, senadores y diputados. Yo digo, me parece, primero, que debieron haber ido todos o casi todos los diputados. Porque nosotros, como diputados, exigimos que esto se cumpla, necesitamos saber del jefe de gabinete de ministros. Esto la Cámara estaba, con suerte, por la mitad. Primera cuestión. Antes de la provocación. Antes de la provocación ya había poca gente. Eso está mal. Eso tenemos que asumir, porque si no, estamos con que nos condicionan. Entonces, eso está mal. Tendríamos que haber ido todos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Me parece que los diputados tienen absolutamente derecho a decir eso está mal, lo que dijo y qué sé yo. Me parece que, con todo afecto y respeto, me parece que levantarse e irse de esa reunión que es importante, me parece que también es un mal gesto. Porque si no, ¿para qué la pedimos? Pues terminó hablando para 25 diputados. Es importante en la medida en que para... Sí, yo me quedé un rato largo. Es importante también si hay respeto por parte del jefe de gabinete en el informe y en lo que dice. Claro. Y además, la verdad, Juan, yo te digo sinceramente, nosotros ya llegamos ahí con toda la agresión previa que sufrimos permanentemente por parte del jefe de gabinete. Entonces se sienta y además nos sigue agrediendo, en un momento uno tiene que decir... Pero ustedes no fueron al discurso inaugural de Cristina tampoco. Yo creo, a mí me parece que hay... ¿Cuándo abrió Cristina la Asamblea Legislativa?
Yo creo que hay ámbitos que son institucionales, el bloque fue lo que son institucionales y que me parece que están por sobre eso. Ayer la apertura del jefe de gabinete era para nosotros un ámbito que nosotros hemos privilegiado porque es parte de nuestras demandas a un gobierno que tiene que venir a dar explicaciones, que su lugar de dar explicaciones es ese. Claro. Y si nosotros reclamamos, no las dio las explicaciones, pero ese es el lugar donde hay que estar. Ese es el lugar donde hay que estar. Pero si el oficialismo los basurea. Uno tampoco puede tolerar... No dan quórum cuando tienen que dar. Por las salideras tenían que dar, no aparecieron, me parece no que lo que no se puede tolerar es el destrato. Nosotros decidimos... El destrato no puede ser tolerado. Y el destrato en algún momento uno no tiene que tolerarlo. A usted se lo hubiera... Nosotros decidimos quedar. Pero seguro, pero estoy de acuerdo, Mirta. Lo que yo digo es una cosa. Acá lo que tenemos que tener cuidado es que nosotros debemos intentar, por lo menos a veces no se puede, separar cuestiones personales de lo que son cuestiones institucionales. No se puede separar. No, pero bueno, hay que intentarlo. Cuando lo maltratan, no. Pero está bien, pero hay que... No, pero, a ver, tampoco es que lo agarraron del cuello y lo ahorcaron a nadie. Yo lo que estoy planteando es, nosotros tenemos, pues si no, vamos más entonces. Nosotros tenemos que cumplir un rol como diputado de la Nación. Y quiero aclarar una cosa. Esta práctica de vaciar el quórum, que es una práctica que lo usó el oficialismo durante mucho tiempo, hoy en realidad en la Cámara de Diputados de la Nación, la máxima responsabilidad tiene lo que son los más, que es la oposición. Entonces digo, si no, la oposición tiene cargos en función de un número que está por encima del quórum que se necesita en la Cámara. Entonces, cuando no hay quórum, no es solamente un problema del oficialismo, sino que hay que ver también un problema de la oposición. Una oposición que además, y depende del tema, tiene muchísimos problemas para acordar estas cuestiones. Y que estoy ansioso por esa parte. En el tema de seguridad es un tema que vamos a ver cómo se pueden poner de acuerdo en un tema que es de Estado. Usted sabe mucho de seguridad, diputado, ¿lo escucha? Algunos me escuchan y otros no me escuchan. ¿Usted qué haría? A ver, mire, la televisión es un arma maravillosa, bien usada es realmente maravillosa, repito. ¿De qué modo se puede calmar a la gente? ¿Nos pueden calmar a la población, a los ciudadanos? Primera cuestión, hablábamos... La gente está desesperada. Mire la señora lo que ha vivido. Acá tenemos... Hasta que no nos llega. Yo veo por televisión y escuchan. Yo nunca imaginé que me iba a pasar esto. Solo cuando lo he sentido, lo he vivido en carne propia, me doy cuenta. Y es verdad. A ver, díganos. Hablábamos antes. Y que no se enoje nadie del gobierno cuando hablamos de la seguridad, porque se enojan. Es como que no existiera. En lugar de encararla, se enojan. Cuando llegábamos al programa con Margarita y Silvana, nos conocimos hace mucho tiempo, hablábamos cuando, por ejemplo, me había tocado a mí estar en la Nación. ¿A usted no lo robaron hace poco? Sí, me robaron. Ahora me acordé, las computadoras, ¿no? Sí, una caja fuerte que pesa 300 kilos, se la llevaron a pulso de Quintana y Ayacucho. Nadie lo vio, nadie supo nada, no hay ningún testigo. Las cámaras no andaban. Tuve mala suerte. Tenían vencida ¿Qué había dentro de esa caja? Nada, la partida de función de papá. Era todo lo que había, la sorpresa que se habrán llevado cuando la vieron. ¿Y qué más documentos se llevaron? No. La tarjeta para cobrar el sueldo de diputado y la partida de función de papá. Y hablábamos con... ¿Eran oficinas suyas o...? Sí, son las oficinas mías que tengo de hace 20 años. Hablábamos con ellos y decíamos que cuando, por ejemplo, me tocó a mí, lo mismo que cuando ella tuvo que actuar, nos juntábamos y hablábamos de estas cosas. Y hablábamos de distintos partidos políticos, ¿no? Y empezamos a encarar un tema que, vamos a ser claros, si no lo encaramos entre todos, no se va a poder resolver. Acá hay que tener acuerdos mínimos en materia de seguridad, pues si no, todo lo que se diga... ¿Qué son acuerdos mínimos? Sobre las cosas que hay que hacer. Porque además, lo que dice Juanjo, esto es lo que se define como política de Estado, es lo que se consensúa entre varios que están en distintos estamentos del Estado, con distintas responsabilidades y que no piensan lo mismo en todo, pero que se comprometen a sostener en el tiempo una cantidad de políticas. Un gran problema que hay es la falta de estabilidad cuando las políticas en materia de seguridad son pendulares, contradictorias, la verdad. Yo en esto por eso tengo una crítica muy fuerte a lo que es la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera recae sobre este gobierno. En la provincia de Buenos Aires, en los años que gobierna el mismo partido político, han pasado de tener ministros como Alanián, Juan Picafiero o Rico, por ejemplo, donde las
cosas van y vienen para un lado con un nivel de contradicción, que eso obviamente no desalienta al delincuente. Saber que nunca lo van a apresar, que no lo van a juzgar, el nivel de ineficiencia que tiene nuestro sistema penal, a lo que sumo el nivel de selectividad que tiene nuestro sistema penal. Porque en las cárceles están los pobres en realidad. Entonces, los que tienen acuerdos con las superestructuras de la política, muchas veces no van presos. Esos no están presos. Hay una lógica también que uno no puede desconocer, porque si no se habla en abstracto, este gobierno no pretende fijar ninguna regla con nadie. No. Y además, lo han dicho en el Parlamento, nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos solos, aún siendo minoría. Entonces, porque si no es hablar como una cuestión, como si un escenario... Pero, ustedes que son políticos y seres pensantes, ¿por qué creen ustedes que no se soluciona este tema? ¿Por qué no lo encaran? Recién ahora han empezado a hablar, el otro día que el expresidente hizo mención a las manos atadas de Scioli. Qué violento fue eso. Mirta, hace por lo menos 4 años, yo participo de la Comisión de Seguridad Interior. Soy miembro de la comisión desde hace 4 años. Cuando fue las leyes Bloomberg, discutimos, y también fue muy sintomático cómo el gobierno aceptó eso. Aceptó discutir porque la gente estaba en la calle, pero no hubo un diálogo sobre el tema. Fueron las leyes, las votaron sin mirar. Nosotros en ese momento decíamos, no es la solución endurecer el código de esta manera, no, van a ver que no hay resultados, evidentemente no hubo resultados, y ahora lo que está sucediendo es realmente increíble. Decíamos recién que el jefe de gabinete nos maltrató. Nosotros esperábamos una respuesta, esperábamos Margarita, Oscar Aguad, hicieron preguntas muy concretas sobre información y datos que no nos dio. Y en la Comisión de Seguridad pasa lo mismo, hay una decisión del oficialismo de, como se diría en mi barrio, ningunear a la oposición. Nosotros, en la Comisión de Seguridad, la diputada Griselda Baldata, que es la presidenta, está pidiendo por escrito, cartas documento ha enviado, para poder participar del Consejo de Seguridad Interior, que es el consejo, el organismo donde los gobernadores y el gobierno nacional se reúnen a fijar algún tipo de política. Ayer dijo el jefe de gabinete, no se reunió nunca en este año. Por eso, le pedimos, queremos integrarlo, y ni siquiera nos contestan. Nos contestan ni siquiera una carta documento que le envía una comisión del Congreso Nacional. Pero discúlpeme que le interrumpa, ¿no ve el desafío en la provincia de Santa Cruz? El desafío de Peralta, a la justicia de Peralta. Exactamente. Esa es la disposición al diálogo que tiene este gobierno. Entonces, lo que decía Margarita, lo que decía Juanjo, que yo comparto absolutamente, hay determinadas políticas que únicamente se hacen con el consenso y fijándolas como políticas de Estado y no tomando ventaja política sobre algo. Y en este caso, el gobierno, el jefe de gabinete lo demostró ayer, es un gran negador del problema. Niega la inseguridad, niega la inflación y cree que con eso es suficiente. El otro día lo explicábamos muy bien en el tema de comunicación. ¿Por qué sucede esto? Es una estrategia deliberada. Piensan que ¿Cuál es la estrategia? De no hablar los temas, de negarlos y de tener un conjunto de medios amigos que dicen lo contrario. Estar bien en las encuestas. Estar bien cuando el pueblo se enoja. Estar bien en las encuestas. Igualmente tiene una relación el tema de lo de Santa Cruz. ¿Quién fue a asesorar el escarmiento? Con lo que estamos hablando, porque en definitiva también el tema de la seguridad en algún punto tiene que ver con qué pasa cuando uno incumple la ley, con que hay una sanción. Ahora, la señal del Estado es yo incumplo. Yo incumplo una resolución judicial. No se puede. Esto es muy fuerte, digamos. Eso es muy fuerte en términos de la vigencia del Estado de Derecho. ¿No? Ni hablar de la corrupción. Si el Estado se pone en el planteo, dejamos hay una resolución judicial, pero no la puede incumplir. Vamos a decir que es un fallo de la Corte. Sí, es un fallo de la Corte. Claro. Dejamos un tema anterior que hablábamos cuando decíamos qué es trabajar en conjunto y qué se puede hacer. A mí me llamaron para hacerme cargo de la seguridad a las pocas horas del desastre de Cromañón, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Yo no tengo relación política con Aníbal Ibarra, no tenía, no participamos de espacios políticos ni siquiera parecidos, al contrario, tenemos muy fuertes diferencias, lo que representa Aníbal Ibarra y lo que pretendo representar yo. Sin embargo, pudimos trabajar muy bien. Y yo la tengo acá, por suerte, a la diputada. Con ella trabajamos muy bien. Todo el tema, por ejemplo, de control comunal. Atrás de cámara está Diego Gorgal, que también me acompañó y después quedó como ministro cuando yo me fui, pues yo me había comprometido a estar 4 meses nada más. ¿Y qué hizo usted? Que le diga a la diputada, porque si no quedó feo. No, pero hemos trabajado, creemos que mejoramos sustancialmente los estándares de seguridad en la ciudad. Mire, clausuramos los hoteles, uno de los hoteles más famosos que tiene la Argentina. Clausuré el boliche más de moda, más fashion. Yo iba a
a la cancha de River y hasta los jugadores me decían... Pero ojo que a veces esas cosas son para salir en los diarios. Juanjo, habilitame la... Pero después se reabre todo. No, pero se reabre todo. No, pero el estándar de seguridad... Sí, pero mire lo que hemos... las cosas que nos han pasado últimamente con casas que se han venido abajo, los desastres, los accidentes espantosos. Déjeme que le diga por qué, por qué creo yo. Porque estas cosas no se arreglan una vez y para siempre. Esto hay que seguirlo permanentemente. Porque no hay disciplina, porque el inspector que va por ahí coimea, porque así y hay que esa controlar es la fuertemente, verdad, por esa eso es la mismo. realidad. Exactamente. Pero eso es lo que dice Adrián, ¿eh? Los ejemplos vienen desde arriba. Cuando arriba no hay condicionamiento a las leyes, a las normas, a los límites, no se puede pedir hacia abajo. Hay un tema que es clave. Yo creo que la falta de transparencia en el financiamiento de la política tiene mucho que ver, porque los que dan las órdenes a los policías son políticos. Si los políticos no tienen su vida y sus cuentas en orden y transparentes, es imposible que los de abajo respondan. Porque la verdad, uno sabe en el barrio dónde está la droga, dónde están los delincuentes. Es imposible que después nunca se los pueda apresar. Es que el que da la orden no tiene autoridad moral ni política para hacerlo. Hay un episodio que para mí fue muy demostrativo de esta situación, que fue el resonante triple crimen de General Rodríguez, la verdad. Un episodio muy resonante que muestra además el nivel de criminalidad, de brutalidad y de impunidad. Ahora, cuando empiezan a investigar sobre el episodio, los señores eran todos aportantes a la campaña presidencial. Entonces, hay un nivel de connivencia en los niveles más altos, con los niveles más altos del delito. Ese es un gobierno que no... que actuar la justicia. Que no si hay se jueces combate, que son cómplices también, la cosa ahora, hay otro no tema... se combate el delito complejo. Además hay que entender que la sociedad ha cambiado. Hoy ya no hay un delincuente primario que arrebata una cartera o que entra en la casa cuando no hay nadie. El caso de Emiliano es la demostración de cómo el delito ha ido cambiando. Antes los delincuentes entraban el fin de semana cuando la gente se iba y elegían las casas que estaban vacías. Hoy el delincuente elige el ejercicio de la violencia sobre la gente porque sabe que esa es la forma de presión. Ahora acá no hay inteligencia criminal que funcione para detectar esos cambios que el delito tiene, la influencia del delito complejo, de las organizaciones. Estás hablando de un plan para la seguridad. Estás hablando de un plan de seguridad. Eso es lo que falta. Pero por eso estás hablando de ordenar esto en un plan. Habría que reformar el Código Penal, el Código Penal. No. Pero ustedes piensan, ese es el error. El que mata nunca piensa, ¿qué piensa? Pero eso en ningún momento piensa, yo voy a ir a la cárcel para el resto de mis días. Aquí me dictan la perpetua, la prisión perpetua. Si las salidas transitorias, la gente que entró en mi casa tenía... ¿entradas en la policía? Sí. ¿Todos? Sí, todos tenían antecedentes. Pero también es cierto quiero recordar, perdón, que apareció quien era candidato a intendente de San Miguel, ¿no? Lemos, apareció el cuerpo calcinado, ¿no? No solo eso, en el caso de hay pertenencias y cosas que se llevaron de mi casa, como el celular de él, y el celular de él no aparece. ¿Y cómo puede ser que no aparezca si los delincuentes están presos y los agarraron? Yo eso también reclamaba ayer cuando hicimos la marcha en Ramos Mejía, a la comisaría. ¿Dónde está el celular de mi marido? ¿Cómo puede ser si la policía atrapa a los ladrones? ¿Y qué te dijeron, Gisela? Y no me dicen nada, no aparece. La documentación personal de Emiliano no aparece tampoco. Cosas que se llevaron de mi casa, alhaja y esas cosas tampoco aparecen. Recién antes de ayer me entregaron la ropa de él y 2 cosas que se habían llevado en mi casa en un mal estado terrible. Y bueno, pero el celular de mí llamó mi suegro después que le estaban enterrando a Emiliano y atendió una persona. Entonces, sí, atendí a una persona porque dice que se encontró el chip tirado en Bursaco. ¿Cómo aparece el celular de Ramos Mejía en Bursaco? Es decir, así que hay tantas cosas que no cierran. Es decir, ¿tenía una pizzería, Emiliano? ¿Tenía una pizzería en Ciudadela. En Ciudadela. En Ciudadela, sí. ¿Le iba bien? Sí, Emiliano era reemprendedor, luchador. ¿Y ahora qué pasa? ¿Están los empleados? ¿Quién está al frente? No, porque estábamos en sociedad con mi cuñada y mi cuñada, están ellos. Están ellos al frente. Sí, teníamos una pizzería y yo tengo una perfumería ahí en la misma, en Ciudadela. En Ciudadela también. Sí, él era licenciado en Administración de Empresas. Tenía un título. Sí, y le encantaba emprender cosas, lleno de proyectos, lleno de vida. Tan joven, tan joven. Sí, la verdad, una persona maravillosa. Yo a veces me pregunto, porque esto hay que analizarlo bien a fondo. A mí me intriga la posición del gobierno de no tomar conciencia de la inseguridad y no actuar. ¿Qué piensan? ¿Que si actuaran políticamente sería de derecha? ¿Es de izquierda ignorarlo? Yo me lo pregunto. Yo me pregunto si no tienen, si no viven en este país. Como le tienen una versión muy grande a la derecha.
Alicia, una amiga nuestra, entraba a su casa, subiría cerca de Avenida La Plata y San Juan, tenía 3 personas esperando en el hall, la llevaron a su departamento, le robaron, la ataron, la dejaron atada. Ella estaba contenta porque no estaban sus hijos, porque si estaban sus hijos adolescentes podría haber sido mucho peor. Entonces, yo cuando niegan el problema de la seguridad del gobierno me pregunto, ¿no tienen amigos? ¿No tienen familiares? Todos hemos sufrido, quien más, quien menos, un amigo, un familiar, un vecino que sufre por esto. Tenemos a los chicos, nuestros hijos, viajando en colectivo, cruzando barrios que sabemos que, en mi caso yo vivo en el sur, sabemos que Constitución, La Boca, Parque Patricio, son barrios con estadísticas muy altas de inseguridad, incluso de homicidios. Ha aumentado la tasa de criminalidad, ha aumentado la tasa de violencia. En la provincia de Buenos Aires, cada 24 horas, 3 homicidios. En la ciudad de Buenos Aires, 300 delitos por día. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que es un tema de todos? Este gobierno, perdón que le interrumpí, diputada, este gobierno que está tan a favor de los derechos humanos, cosa que nos parece seguramente a todos muy bien, estamos todos de acuerdo, esto de aquí también gravita los derechos humanos. Hay una utilización y una manipulación del tema de los derechos humanos. No hay un compromiso real, sincero, honesto con los derechos humanos. ¿Se está pensando en el caso Graiber, en el caso Papel Prensa? No, pienso en general. Este es un gobierno que nunca ha tenido un compromiso real con los derechos humanos, no lo tienen ellos en su historia personal y desconocen además que los derechos humanos tienen que ver hoy con los niveles de pobreza que existen. También tiene que ver con tantísimas otras cosas que no figuran en la agenda del gobierno. El derecho a la seguridad individual y a la seguridad de las personas, esto que es tan importante para el desarrollo humano y social, es un derecho humano fundamental, ¿no? Y sin embargo no hay reconocimiento. Hay muchas cosas que están funcionando mal y me parece que tiene que... A ver, porque yo cuando escuchaba el relato, recién Gisela contaba que muchos de esas personas habían estado en presas. Detenidos, o sea, que tenían antecedentes. También hay un mal funcionamiento de un sistema penitenciario que en vez de llevar a la reinserción, en realidad casi como una... Entonces, hay muchas cosas que están funcionando mal y hay que reconocerlo como un problema que requiere un abordaje muy integral. Yo creo que es así, creo que hay cuestiones vinculadas a la cuestión social, mayor marginalidad ha traído consecuencias en términos de incremento de la violencia, pero hay que poder afrontar en serio el tema de las fuerzas de seguridad con fuerzas más modernas, más profesionales, terminar con la complicidad entre policía, política y delito. Esto está muy claro, son organizaciones criminales. No se debe politizar esto, el caso de la seguridad no se debe politizar. Me parece que tengo que ir a la pausa, hágamelo corto. Termina politizado, lamentablemente. Y este es uno de los problemas que tenemos. Lo estamos politizando acá mismo. Esto que yo dije, que lo expresé mal, yo lo leí el otro día, que el gobierno pensaba que era tomar una posición política, que a la izquierda le molestaría si tomaran determinación. Sí, yo estoy segura que hay algo de todo eso. Pero también hay gobiernos, también hay gobiernos que tienen posiciones de izquierda, porque que tienen políticas de seguridad. La palabra represión, no es mala la palabra represión. No, también mucho no me gusta, me gusta el orden. Yo estoy a favor del orden, me gusta más. Pero es que siempre toda la sociedad tiene un orden. El problema es que discutir cuál es el orden que queremos y cómo lo logramos, porque si no, son generalidades. Mire, que la pobreza impacta en esto no lo puede discutir nadie, que hay condiciones propicias para que se conviertan en delitos. Es cierto también que usted tiene dos comunidades igualmente pobres y en una hay más delitos que en la otra, con lo cual el problema más serio de la pobreza es la delincuencia que sufren los propios pobres. Los llamados barrios peligrosos son peligrosos primero para los que viven adentro, no para los que viven afuera. Las villas, pero el primer problema, porque si no, mire, con la cantidad de pobres que hay, ¿alguien puede creer que son todos delincuentes? Pero yo escucho decir, por ejemplo, en tal villa no pase, no puede, ni la policía entra. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer la policía? Tiene que entrar. Claro, la policía Mirta, es otro problema. El año pasado hubo un acontecimiento tan escandaloso, a mi juicio, como fue el crimen, digamos, las 4 muertes de la familia Pomar. Sí. Es razonable pensar que la policía de la provincia de Buenos Aires, el accidente... que la policía de la provincia de Buenos Aires no encontró 4 personas muertas en una banquina, en la banquina de la ruta por la que todos sabían que esa familia estaba circulando. Si la policía no fue capaz de encontrar 4 personas muertas tiradas en la banquina, ¿esa policía puede encontrar un delincuente? Pero entonces, Margarita, de esas cosas es que tenemos que empezar a hablar, porque si no, me parece que... Pero no están especializados, son especialistas. No, pregúntele a esa chica, pregúntele por favor. Digo, eso se llama negligencia, la negligencia es un delito. Pero por favor, ¿qué especialista?
No son profesionales. No están preparados. No están preparados. Acá tenemos, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Emi, para mí no están preparados para nada. Y no, para No enfrentar está un caso preparada de la toma de policía rehén. y no está preparada la conducción política, ¿no? Claro. Hablábamos recién, que todavía hayan encontrado una bala de punta hueca y que la policía tenga la facultad de utilizarlas, una bala que está prohibida en la Convención de Ginebra. Entonces, ¿cuál es la decisión política? ¿Es formar la policía o es dejar que la policía gane la calle sin una política de inteligencia? Mataron a un chico con esa bala, ¿no? Por supuesto, hay que tener bien claro cómo se conduce y hasta qué. Por eso La volvemos a la policía es gestión. el último eslabón, es el castigo, la represión. ¿Qué se hace antes? ¿Cómo responde el sistema judicial, el sistema penitenciario? ¿Cómo respondemos Bueno, todos? nosotros estamos en manos de ustedes, señores. Mirta, yo Los creo... ciudadanos comunes estamos en manos de ustedes. Cuídennos, resuélvanos esto, por favor. Estoy segura que mucha gente que nos está viendo en este momento está pensando del mismo modo. Cuídennos, por favor, protéjanos, hagan algo para que esto termine. Seguro. Nos van a ir matando de a poco a todos. Pero no es un problema de la legislación centralmente, es un problema de la gestión. Es un problema de la gestión. Hay una mala gestión en el sistema penitenciario. No está, en todo caso, sí el sistema judicial tiene que tener algunas modificaciones para hacerlo más ágil, para que haya más juicio oral, pero hay una mala gestión y hay un doble pacto. Hay un pacto de delegación, no hay conducción política. La conducción política le dice, miren, la fuerza de seguridad, ustedes manejan el tema de la seguridad y eso sí, déjenme a mí hacer algunas cosas. Pero hay un pacto. Pero eso es una generalización, Adrián. Pero es una generalización, porque si no, no se entiende por qué no se puede avanzar. Porque ella trabajó en eso, yo trabajé en eso y no le decíamos a la policía, hagan cualquier cosa y me despiertan a la tarde. Concretamente, ha crecido muchísimo en la Argentina la producción de drogas, pero por supuesto, y no se puede explicar cómo crece la producción de drogas si hubiera una decisión política en serio de terminar con la droga. No se entiende. Para eso tiene que haber connivencia entre la política y pretenden manejar la policía los que nunca fueron ni cerca de una comisaría, no conocen la policía. No desconocemos la centralidad del problema. Por eso, pero es que por supuesto. Es lo que decía Margarita. Mira, ¿cómo puede ser que los vecinos sepan dónde está el problema y los vecinos saben dónde están las drogas? Porque hay organizaciones criminales complejas. ¿Vos sabés dónde está la droga? Claro. ¿Vos sabés dónde está la droga? Los vecinos saben, los intendentes... ¿Vos sabés dónde está la droga? ¿Y por qué? Los intendentes saben... ¿Y por qué entonces no hablamos del otro problema? Porque si no volvemos a la gran generalización. ¿Por qué no hablamos exactamente de la justicia? ¿Por qué no hablamos que un policía le piden y le exigen para poder otorgarles un entrenamiento un curso en la NASA que si cumple con todo lo que le piden en realidad es el que vende la droga, porque si no, no podría tener toda la información que le piden? ¿Por qué no empezamos a hablar de estas cosas? ¿Por qué no empezamos a hablar seriamente del servicio penitenciario? ¿Y por qué no podemos empezar a hablar seriamente de lo que está pasando en todas las jurisdicciones? El problema, Mirta... Usted es diputado, preséntelo en la Cámara. Pero por supuesto, lo estamos diciendo. Además estoy trabajando yo estoy en un proyecto. cansada de escuchar a las madres de los chicos del Paco que dicen... La policía sabe dónde se vende, la policía sabe exactamente dónde se vende, los kioscos, las casas, saben todo. Pero eso se puede terminar. Por eso lo digo, no es solamente que lo sabe el intendente, no solamente lo sabe el intendente. Entonces, hay una connivencia entonces. Pero acaban de balear a un profesor en Santa Fe. Sí. Yo no creo que lo mandó a balear Hermes Wiener, ni creo que es producto de las políticas de Hermes Wiener que un chico vaya con un arma a una escuela y balee a un profesor. ¿Sabe qué es? El otro tema que hay que hablar es el tema de las armas. Sí. Vamos a empezar a hablar de cosas de perogrullo, pero hay que decirlas de una vez para siempre. El 90 y pico % de los delitos violentos se cometen con armas. Esas armas normalmente no están registradas. Y armas que les roban a los policías que matan, esas armas porque no están también mueren policías. Ahí hay que empezar a trabajar. El 40%... El RENAR da permisos de tenencia de arma a una... Lo que hay que hacer es destruir todas las armas que se incautan en los procedimientos. Y no es repartiendo, yo cambio 2 chupetines por una pistola, porque esto es de una ingenuidad que me parece que es para perder el tiempo. Gisela hace así con la cabeza. Claro, hay que ir a fondo con este tema, no se puede perder más el tiempo. Nosotros trabajamos eso en el Congreso, un plan de desarme. Saquemos las armas. Pero no te enojes, Juanjo, yo creo que... No, pero me enojo. No te enojes, porque estamos como en casa, me dice. Estamos como en casa, pero en mi casa no se habla así. No, pero no dije nada malo, me enojé nada más. Ya sé. Cuando la Racing sí se enoja. Tengo que ir a la pausa, ¿no es cierto? ¿Qué tengo vago ahora? Para disfrutar de las comidas, esto está rico, repito, para disfrutar de las comidas tenemos Vago Hepat, digestivo hepatoprotector con componentes de origen natural que ayudan a una buena digestión. Vago Hepat es de Laboratorios Vago y es sinónimo de garantía para disfrutar de comidas y bebidas. Tengo que ir a una pausa. Mirta, gracias por seguir ocupándose de nuestras víctimas. Un beso a Gisela, Inés, mamá de Gonzalo Echarrán. La conoce, ¿no? Sí. Le dejó un teléfono, Sí.
¿Cuál era Gonzalo? Gonzalo Charrón, el chico que mataron en Ciudadela también. Ah, estaba embarazada. Sí, ay, en el mismo lugar en donde Emi lo conocía, Gonzalo. ¿Lo conocía? Claro, sí, la familia de Gonzalo conocía a mis suegros, a todos, sí. Mire usted, aquí le mandan un beso, ¿eh? Bueno, gracias. Estaba pensando a Margarita, la asaltaron también. Me secuestraron en la puerta de mi casa el año pasado. Que me contó que pasó delante de la comisaría con los dos, bueno, eran dos eso lo delincuentes. Cuando hablo de la dos incapacidad de la policía, estaba hecha la denuncia de mi desaparición y de mi vehículo, porque a mí me secuestraron en mi auto, en la puerta de mi casa. Una hora después los delincuentes me llevan a comprar electrodomésticos en Villa Tesey, sobre la Vergara, al lado pegado a la comisaría. Y a mí me pasaba, yo estaba dentro del negocio con uno que tenía un arma y me estaba obligando a comprar, y yo veía a los policías en la vereda, tiene todo vereda de vidrio, y los veía, pero la verdad a mí me daba terror que ingresaran los policías. Yo creía que los policías estaban esperando, yo no podía creer que no estuvieran esperando el momento para enfrentarlos, y a mí me daba terror ese enfrentamiento, la verdad. Eso sí, y yo le decía después a estos muchachos cuando me llevan, por favor, lárguenme porque me deben estar buscando. Yo ya sabía que alguien me estaba buscando. No, fue terrible. Ay, qué horror, qué momento. ¿Eso fue el año pasado o el anteaño? El año pasado. El año pasado. Sí. Tengo que ir a la pausa. No, mi nieta estudia en el Mariano Acosta y los techos se están viniendo abajo. ¿No lo arreglaron a la costa? Lo estaban arreglando. Ay, arreglen, señores. Para eso pagaban los impuestos que pagamos en la capital. Norma de Florencio Varela. Yo había leído que habían levantado, no está más, la toma no está más ahí, me parece, Mariana. No, la costa no. A los diputados: estoy muy enferma, necesito sacar una pensión por enfermedad y no puedo hacer el trámite. Por favor, que alguien me ayude. Ay, Beatriz de Quilmes, ¿qué podemos hacer? Sí, está el teléfono. Ay, pobre Beatriz. Bueno, Beatriz, algo va a pasar, Beatriz. Yo le voy a llamar. Doctora Stolbizer, por favor, necesito que me ayude desde el 2006, que me quiero jubilar y no puedo. Silvia de Moreno. ¿Qué? Bueno, la jubilación no sale ahora, ahí está. Doctora Stolbizer, un beso grande, quisiera comunicarme con usted. Liliana Fernández de Morón, todas de la zona del oeste. Muchas Vamos gracias. a la pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos, señores. ¿Cómo está, Gisela? Bien. Bueno. Sí. No comió, pobrecita. ¿Usted no comió? ¿Usted piensa que el conurbano es tierra de nadie, Gisela? Yo creo que sí, es decir, yo, por lo que yo veo, es decir, la inseguridad está instalada en todos lados. Sí. Y yo veo como que no, es decir, nadie está haciendo nada, es lo que es de mi punto de vista, es lo que yo puedo ver. Y desde que también lo que a mí me pasó, y desde todos los que estamos en familias de víctimas, porque hay un montón de familias. Sí, las hay. Es que lamentablemente somos un montón los que fuimos víctimas de la inseguridad. O sea a mí me conmueve las madres del dolor, ¿no? Que deambulan por todos lados, van a comisarías, a juzgados, a los canales de televisión. Sí. Que es duro que eso. Lo que piden es que alguien se ocupe de siempre con la hijos, foto de su ¿no? hijo acá, pues. Sí. Ahí es con el miedo, por supuesto, a que su chico termine en realidad muerto en un enfrentamiento porque el chico está ya involucrado con la droga o con el delito, y las propias madres dicen hagan algo con estos chicos. En los barrios más humildes te piden eso. Eso, las madres del Paco sobre todo piden tremendo. eso. Porque ellas tienen miedo por sus propios hijos. Ahora, hay otros casos. Hay un chico en La Matanza, en Lomas del Mirador, Luciano Arruga, desaparecido ya hace bastante tiempo. Un chico desaparecido, digamos, toda la información es que la policía lo utilizaba o lo quería utilizar para cometer delitos, y en el momento en que él se resiste, ahí es donde termina desapareciendo, bueno, y no se sabe nada de él, un chico de 20 años, ¿no? Muy grave. Qué horror. Diputada, ¿quiere que hablemos un momento? ¿Tengo tiempo o no? ¿Cómo ando de tiempo, chicos? Poquito, sobre la ley de medios. No quiero que se vaya porque sé que le apasiona el tema y que además es una de las yo estoy emprendedoras. Preocupada porque la verdad que el conflicto con los medios escala todos los días, y lo que es más grave, los periodistas están siendo rehenes de ese conflicto. La verdad que lo que ha pasado ayer con Morales Solá y que se repite todos los días desde los lugares más importantes del poder del gobierno, y en este caso de sus aliados, como fue el caso de Eve Bonafini diciéndole a Morales Solá que le quedaba poco tiempo, es producto de una decisión del gobierno de tensar la soga cada vez más
contra el periodismo independiente en la Argentina. Estoy preocupada, la verdad que había visto en el debate con la ley de medios, creí que el tema, bueno, una vez sancionada la ley y con los problemas que hubo después en la judicialización, se iba a reflexionar sobre lo que significaba esto en la industria audiovisual, sobre todo, ¿no? Nosotros queremos mirar hacia el futuro, queremos que la Argentina genere contenidos de calidad, exporte a Latinoamérica como había pasado durante estos años, con ficción, novelas, bueno, todo lo que tiene que ver con el quehacer de los medios audiovisuales, y eso no va a pasar, porque la verdad que el decreto reglamentario de la ley de medios es mucho más restrictivo, está poniendo tanta arbitrariedad en el control y en las sanciones, que es probable que haya una transformación muy grave y para mal en los medios, y todo eso que pensábamos que podía ser una oportunidad para mejorar va a quedar atrás. ¿La gente sabrá de qué se trata? Creo que sí. Yo creo que cuando lo hablamos el año pasado, creo que el tema de la ley de medios era desconocido, ahora está inentendible, pero ahora con la agresión permanente a los periodistas, con el tema de papel prensa, se descubre la intención de un gobierno que lo que quiere es generar un monopolio estatal de voces afines. No se busca la diversidad de voces, todo lo contrario, se busca la supremacía de las voces oficiales, ya sea en los medios audiovisuales, en los gráficos, controlando el papel para los diarios, controlando el espectro audiovisual, controlando Internet a través de la caducidad arbitraria de Fivertel, y esto escala cada día peor. A mí me preocupa ya cuando el tema empieza a poner en riesgo a los periodistas. ¿Y los diarios del interior qué dicen de eso? Les digo, porque yo he visto, por ejemplo, que hay diarios, yo creí que eran diarios solamente muy chiquitos, pero he visto que, por ejemplo, el diario La Capital, que es un diario de Rosario, hablábamos con Margarita, o con vos, hablábamos afuera que La Capital de Rosario, que estaba de acuerdo, dice que me llamó la atención, no lo sabía, que el diario El Día de la Plata, por ejemplo, Raúl Kreiselburg, que fue el vicepresidente de la CIP, estaba a favor. Digo, ¿cómo viene eso de los diarios? En primer lugar, creo que estar a favor de qué. Hay que saber de qué. Porque la ley que ha enviado el gobierno al Congreso es nada. La ley es peligrosísima, es un cheque en blanco. Entonces, que los diarios del interior pidan condiciones para acceder al papel es fantástico, todos deberían hacerlo. De hecho, hemos trabajado mucho con ADEPA y con los diarios del interior en años anteriores, donde nos venían a referir cuál es el primer problema de los diarios del interior: el apriete fiscal. La AFIP llegaba a un medio, como por ejemplo ha pasado en Misiones, llegaba con el desembarco en un medio gráfico porque no compartía la línea editorial. Yo pensé que no les mandaban papel. Segundo problema, publicidad oficial. Claro. Les niegan la publicidad oficial y el medio pequeño, que no tiene las condiciones que tiene uno grande para los anunciantes privados. Con algunos canales también lo hacen. Ahora, en el tema del papel, nosotros estamos de acuerdo en que el papel tiene que ser de condiciones accesibles e igualitarias para todos, pero el instrumento que el gobierno manda al Congreso es realmente algo increíble. Si hoy ese proyecto se sancionara de esta manera, se pondría como interés público la fabricación de papel, por ejemplo, para servilletas, para cuadernos, porque está diciendo que ¿puede manejar el gobierno la distribución de papel prensa? No, en ningún lugar del mundo se ha fijado para esto interés público sobre la regulación de papel. No hay un país donde haya un marco regulatorio para la distribución de papel de diarios. Es más, el Pacto de San José de Costa Rica dice claramente que no puede haber abuso de controles sobre los insumos, en este caso el papel. También nuestra Constitución le impide al Congreso legislar en temas que puedan restringir la libertad de prensa. Esto restringe la libertad de prensa. Y además es una trampa, porque realmente si el gobierno tuviera una intención clara de generar condiciones igualitarias para el acceso de papel, mandaría un proyecto con todas las letras y nos diría qué es lo que quiere hacer. Este proyecto que ha enviado es realmente increíble, un disparate, y por sobre todas las cosas lo que plantea es que el gobierno va a fijar un marco regulatorio como le parezca. Para el gobierno esto es parte de una estrategia de confrontación, que es lo que ha elegido para construir su propio poder. Él confronta y descalifica a los políticos, a los empresarios, como lo hizo con el campo y como lo hace hoy con los medios, porque de esa manera disciplina a los que puede con el manejo del dinero, sobre todo, y descalifica a los que piensan todos distinto. Somos víctimas, Mirta también, la discusión de una cosa que era importante. Era importante poder discutir una ley de medios, era importante poder discutir la pluralidad de medios, y ya tergiversado con la idea del gobierno de poder controlar la comunicación.
Entonces no hemos podido discutir en serio una ley de medios, porque detrás de la ley de medios lo que hay es una idea del gobierno de poder controlar la comunicación argentina. Esto sí lo vamos a poder discutir. Y el tema de lo de papel prensa ocurre. ¿Por qué vamos a discutirlo si no sabemos qué es? ¿Pero qué es el marco? Pero no es un proyecto. No hay que discutir este proyecto. Este proyecto es imposible de discutir respecto de la... Pero yo digo este proyecto, pero se puede discutir sobre esto. Debemos discutir sobre esto. El problema es que se tergiversa. Termine. No, lo que dice Silvana es lo correcto. Si hay verdadera voluntad de garantizarle a todos el acceso al papel, vía precios, vía, por sobre todas las cosas, decir, bueno, el papel prensa tiene una cantidad de papel que puede producir. Lo que está por sobre eso, y hay que importar, que el gobierno subsidie la diferencia del precio en la importación. Hoy ya no se importa de Finlandia, entonces ya tampoco los costos son tan altos, es más barato. Si el gobierno tiene todos los medios a su favor, no hay disenso. Y la gente no es tonta, no es estúpida. Eso es pero por eso el objetivo central es ese. Estamos discutiendo cosas que son una mentira. Lo que estamos discutiendo en el fondo es que el gobierno quiere controlar la comunicación en la Argentina. No le ha ido bien así, ¿no? No ha controlado mucho. Empieza a adelgazarse la calidad de la democracia con estas cosas. Cuando la televisión pública se utiliza como ariete... No solamente. No, decía, como la televisión pública que se utiliza como ariete hacia la oposición, hacia periodistas independientes, hacia Mirta sobre todo, que es un blanco muchas veces. Yo no lo veo nunca, siempre hablan de mí. Sí, bueno, suerte, entonces creo que ahí es donde empezamos se corrobora lo que planteábamos el año pasado. Esta ley no era para generar pluralidad de voces, sino que era para... Yo soy una mujer grande y no recuerdo, yo he pasado por todos los gobiernos, dictatoriales, revolucionarios, desgobiernos, democráticos, pero no recuerdo este enfrentamiento con el periodismo cuando tiene un disenso, se enfrenta al gobierno. No lo recuerdo. Programas de televisión, diarios, revistas y machacan sobre las personas y te en juego dicen cosas espantosas en gobiernos democráticos como hieren y hacen daño. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, hubo cierre de canales en algún gobierno democrático y estos personajes que ahora vuelven a aflorar eran aquellos. No nos tenemos que olvidar de eso. Creo que entre todos tenemos que plantear la libertad de expresión. Los canales del Estado, ¿no? Digo, porque, claro, eran del Estado. Por eso. Y hubo un trecho grande de la democracia que los canales eran del Estado. Claro. El Canal 7 es del gobierno, debiera ser de todos nosotros. Claro. Veníamos de la dictadura, ser un canal oficial, pero no un canal de gobierno. Oficial, pero no del gobierno. Mirta, mi hija Elizabeth, muchos años me parece por ahí, por 6, 7, 8. Sí, está bien, pero no hay que volver atrás. No, por eso. Esperen, que tengo que decirles algo. Mirta, mi hija Elizabeth Yunta, de 43 años, tiene esclerosis múltiple y le niegan una pensión, quieren que siga trabajando, por favor ayúdenme, Mari, deja un teléfono, hagan algo, porque la gente está, este es el país, esto es la Argentina, los políticos, ocúpense, los políticos nunca hicieron nada por la inseguridad, solo les importa el poder, dice César de Quilmes. Doctora Stolbizer, es un desastre como están los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Dolores de Vicente López. Mirta, gracias por ocuparse del tema de la inseguridad, es muy humano que traiga a su mesa a la señora Gisela de Luca, Lorena de Morón. Bueno. Y aquí me piden, señora, por favor, recordar la marcha del 25 de septiembre, víctimas de inseguridad, ¿no es cierto? Sí, eso, que queríamos convocar a todo, el pueblo argentino, a todas las provincias, porque va a ser a nivel nacional la marcha. Sí. Entonces se van a juntar en cada punto en una provincia, en las plazas de las ciudades y acá en el obelisco, el 25 de septiembre a las 19 horas. Lo tenía... Y cualquier cosa, si no en la página de Familias de Víctimas, www.familiasdevíctimas.com.ar, que ahí van a sacar información sobre la marcha. Muy bien, nos vamos al living, les entrego los relojes en el living porque estoy cortísima de tiempo. Muchísimas gracias, gracias por haberme visitado. Vamos al living a tomar un riquísimo café Cabrales y le mandamos un beso a Martín Cabrales y nos vamos al living y ahí les entrego. No crean que no les vamos a entregar. Me gustaba Martín. ¿Ah, sí? Martín Cabrales. ¿Qué me dijo usted que cumplía años su hija? Y quería un relojito de mujer. Y si puedo, se lo podría comprar usted, ¿no? Sí, ¿no? No puede comprar. Y después dicen, bueno, pero puedo ligar uno. Nos vamos al living y volvemos, señores. Adelante, por favor.